¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Que a ver, amigos, vengáis en buena hora a Latino 21, el casalico electrónico del latino en el siglo XXI. Hoy tenemos el grande cabot y honor de entrevistar a uno de los latinohablantes más mansevicos de la comunidad. Bueno, más mansevicos, yo creo que después del físico del profesor de Vinar y del mansevico Juan Sánchez Guerra de Seattle, y bueno, el más mansevico, con 18 años. Estoy hablando de nuestro caro amigo Italo Felizardo desde Campos dos Goitacazes, en Río de Janeiro, Brasil. Ítalo, pasá, venido con bueno, ¿cómo te topas? Merci mucho, Alejandro. Estoy muy honroso. Para mí es un honor muy grande estar aquí contigo y con todos, hablando la lengua de los viejos, de mi familia. Y bueno, ahora yo tengo 19, yo hice 19 en 20 de septiembre. ¡Oh! Maravillas, bueno, qué buen japer, qué buen japer. Para muchos años y con salud cumplida. Y hasta 120 como de 20. Merci mucho. Bueno, Ítalo, como ya sabes, en Latino 21 nos place mucho sentir las historias de la mansebés de nuestros musafires. Ama, como tú ainda estás gozando la mansebés, ¿no? ¿Qué mejor que tú para contarnos lo que es? O Ok. bueno, o bueno, vamos a decir, partallar como sos, sino las historias de cuáles son los manaderos de tu familia, tu alcuña, y seguro, y demás que todo, ¿de dónde te vino este interés por la lengua? Ok, bueno, yo soy de una familia maternal, parte que eran sefaradim de Turquía y parte eran los criptojudíos. La madre de mi nona era descendiente de los criptojudíos y el padre de mi nona, mi bisnono, era de familia ismirlía de Turquía. La alcuña de nuestra familia es Rosa Amado y por parte maternal es Almeida, que también es una alcuña muy vieja sefaradim. Esto es todo. Y bueno, como yo, el manadero de mi familia es que cuando yo tenía 12 años, mi padre tomó laboro en un vapor de italianos. Y yo y mi madre, mi señora madre y mi hermanica chica, tenía más o menos, ah, más o menos 8 añicos. Y nos fuimos a vivir con mi nona, ande mi nona, y ancina que allá en el cuartier, después que mi bispapu murió, que está en Gan Eden, el espacio, no sé, el espacio de la casa se ah, dividió, no sé, se cortó ah, entre Sí, los hijos. se espartió, sí, sí. Sí, se esparció, merci mucho. Se esparció y todos los hermanos vivos, o mejor, casi todos viven uno al lado de otro, son vecinos. Sí, y bueno, mi nona vive al lado de mi tante Julieta y de mi tante Adir. Ah, que, bueno, cuando yo era mansevico, yo les sentía hablar los viejos y le demandaba a mi mamá, mamá, ¿cuál están hablando? ¿Qué lengua es esta? ¿Qué portugués mal hablado? ¿Qué portugués mal hablado es esto? ¿Qué están hablando? Ama no me venía el tino, que mi familia hablaba otra lengua, o palabras que se mezclaba con el portugués. Y por eso demandé a mi mamá. Ella me decía, es la lengua de los viejos, es la lengua de los viejos. El español, dígame, decía encima. Y bueno, viví allá más o menos un año. Después pasé a visitar como una visita de parentela, ¿sabes?
Ah, iba a visitar a la nona y todo, y, y siempre demandaba, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo dice esto? Y bueno, hay expresiones que mi mamá, cuando se casó con mi padre, se esposó con mi padre, ah, que ella hablaba y pensaba que era en portugués. Ama no era, porque el ladino y el portugués son lenguas muy semejantes. Ama, a veces ella se embrollaba. Y, y Ancina que viviendo con mi nona paternal, ellos no sabían esto de la familia. Y decían a mi mamá, esto es errado, ¿no? Esto no es justo en portugués. Y la pobreta de mi mamá pensaba que estaba hablando totalmente errado, pero no sabía, no le vi el tino que estaban mezclando las lenguas. Así como muchos de mi nona y muchos de mi gran tante y oncle. No sé cuál más. No, sí, 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 qué, qué interesante. Esto es, mismo tenemos sentido experiencias semejantes, ¿no? De otra gente que esto mismo, que no tenía este senso de hablar ladino, ¿no? Ellos decían mismo esto, ¿no? El español mal hablado y ansina, ¿no? ¿Te Sí, acordás, y tal, te acordás no sé, cualquier frase o verbos que tenías sentido en la casa de tu papá? O de tu familia, ¿no? No una, sé. una vez yo estaba en el auto con mi tante Adir y nos estábamos yendo a una plaza que estaba con una feira en la plaza. Y cuando nos arretimos en la luz curilada del tráfico, un taxista empezó a meter el auto de enfrente del auto de mi gran oncle. Y después salió muy presto, muy presto. Y, y me acuerdo del oncle Adir hablando. El huerco que te topen, je ne me divine hayvanésico kuduzado. Y yo, a ti, oncle, ¿cuál estás hablando? Y otras expresiones más, como por ejemplo, mi mamá siempre me dijo, ay, déjame, chamichuga, déjame, chamichuga. Y yo, ¿cuál es chamichuga, mamá? Es el bicho que se apega al cuero que cuando estás en el agua. ¿Cuál es chamichuga, mamá? En portugués es sanguessuga. Chamichuga es, ancina es en nuestra familia, chamichuga. Ok. Y eso es, hay muchas frases, muchas cosas que me vienen y me vienen. Y yo no les podía sentir a los viejos. Hablaban como secreto. Yo a las escondidas, detrás de la ventana, les sentía hablar. Cuando mi gran oncle fue a visitar a mi nona, el oncle Dudu, él fue a visitarnos y, y ella le demandó, mi nona le demandó, hoy Bilé, ¿estás laborando de fraguador, Dudu? Y yo dije, hoy Bilé, ¿cuál es hoy Bilé? Y después me ambecé que es hasta hoy todo. Ama, es muy interesante estas cosas que se empiezan de la casa que ni allá sabías que existían. Qué bueno esto, ahorita lo merci mucho por batallarlo. Seguro que, ¿no? Y qué interesante que estabas curioso, ¿no? De ambezarte de cuáles eran estos verbos, que no solo venían y los dejabas estar, ¿no? Sino que tenías la curiosidad de demandar, ¿cuál es esto? ¿Cuál es esto? De ande para ande, ¿no? Sí, Y sí. cuál, mismo con, no estoy seguro, tienes primos o primas. Sí, tengo. Mismo ellos tenían culaneaban el latino o estos verbos de que tenían sentidos en la casa o Ok. Bueno, la gran mayoría de mis primos y de mis primos hermanos no hablan ladino como hablo yo. El ladino en mi familia ya se perdió, malorosamente. Yo sé el único que está buscando a mantenerlo vivo y mi nona tuvo un problema de salud con la arteriosclerosis, ¿sabes? Y bueno, mis primos a veces hablan verbos que son en ladino, ama piensan que son justos en portugués, tal cual mi mamá.
¿sabes? Mezclan las lenguas. Porque así sentía, los viejos a veces mezclan y todo, todo. Porque mi nona se esposó am, la primera vez con un judío también, de familia Castro, de familia Castro. Y bueno, el latino hasta ahí se estaba mantenido vivo, que ellos coloneaban el albino. Ama, el portugués y creo yo que toda esta generación que vino a América, que se engrandecieron y nacieron aquí, a vagar las generaciones ya perdieron la lengua y todo. Y esto fue de mi nona mezclando con el portugués, empezó a sus hijas y hijos el portugués muy minguado el ladino y estoy aquí porque busqué cuál es la lengua de los judíos sefaradim, cuál es la lengua de ellos, sabe cómo era llamado, si es solo español, porque en la escuela yo vi de que español es otro modo de lengua, otra cosa totalmente diferente. Y encima topé un film en YouTube de la FIERJ, que es la Federación Israelita del Estado de Río de Janeiro, donde estaba ahí la Madame Estela Garber, el señor Nelson Menda, que estaban hablando de la lengua. Encima que yo descubrí que yo y mi familia en nuestro casalico ya no somos los únicos. Wow, qué hermoso, qué hermoso. Ancina es que te vino esta realización, ¿no? De supito venir que, entonces esta es la lengua que estaba hablando mi familia, ¿no? Sí, sí, Ujú. exacto. Wow, qué interesante. Merci mucho, Ítalo, por partillar. Esto es un tesoro, un tesoro. Y con esto mismo que dijiste de la misclina, ¿no? El carishik de lenguas. ¿Cuál lo, cuál lo pensás que es una ventaja y una desventaja de tener empezado el portugués como la lengua de la sociedad, de la ciudad, de la escuela, para hablar latino? Bueno, para mí el portugués tiene buena parte de la gramática, de la grammar, es muy semejante al ladino. Y por esto, cuando busqué en internet, topé aquí en Jerusalén, vi de que hay un alfabeto y yo a la prima pensé, de mí para mí, ok, voy a empezarme cómo usar este alfabeto y encima a meter las cosas en la mesa, las lenguas en la mesa, para no mezclarlas mucho, no caristrearlas mucho. Y bueno, a veces, a fita de yo mezclar verbos, porque creo yo que es natural, tanto las personas que nacen en países que hablan el castellano como yo en Brasil, y bueno, de todos los lugares. Ama, yo pienso que como siendo lenguas de origen, pues latinas, el ladino y el portugués, me ayudó bastante el portugués a empezarme el ladino. Como hablo ahora, no lo hablo bueno, ama, estoy tratando de hablarlo y de buscar, ah, tengo el acento brasiliano, esto sé yo, esto sé yo, ama, trato de hablar un poquitico como hablaban, de respetar las normas y todo, las reglas y todo. No te veré que es el acento es, ya muchos sentimos que estas ideologías lingüísticas, ¿no? De imaginar a la persona que es bilingüe como dos monolingües en un mismo cuerpo, esto no tiene senso, ¿no? Seguro vamos a tener este acento y lo importante es el interés que tienes de preservar la lengua, ¿no? Encina que con la